Baishapa, Eishapa, Pina, Kuina, Naame, Ayuma, Aweruma, PM, Pende programa, Yande programa, Entero Bete, Bapijano, Wajina, Hirabaca, Haturalo, hermano, Pera, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado, Itapúa, Paraguay, vive, Bebaja, Ejina, capital de la Chibarique, Cuera. Avive, Añumangue, Coima, Hambuhasa, PM, Pende programa, Mica, Adora, edición número 326, Juan, capítulo 7, verso 41, Tenondio Tore, Ame, Evo, PM, Petiña, abrazo, rompe espalda, o por un baite arriba, allá, Jari, llegó ese, más 595985162 975, Ñane, Pumbri, Lomita. Bueno, ente ABIUP, mío, ese es lineativo. El que está ahí en la portada. Violeta, lo doy. Pero que se me a la vende pregunta a mí, upeo y con mensaje, ve. Porque internet ve ahí línea personal, ve. Pero que se me la giro a tu lodo. Yo pues mi y veo y mía ofrenda a mí, pero que se la upeo habilitado ese a lodo vea. Bueno, ayuno, oración, vigilia, siempre. Bueno, llego ni a tumo ahí allá popa la upago no corresponde allá. Porque tú ya poti sesión ya conseguí tan de ahí los documentos dogmáticos acerca de cómo surgieron estos sacramentos y por qué no concuerdan con los versículos bíblicos que usted predica. Bueno, y eso vos tenés que, para que tú detejes cada documento, hay que entrar en YouTube, y sí, pues, pero si es documento, pues mejor Google. Hemos hecho historia de los, cómo inició los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero ya pida mandé de lejita, güey. Esa pipa mo pone importante, sí. Esa jamás que no es solamente que en la Biblia no hay por ahí, sino que es algo como doctrina interna. Y cómo y cuándo fue establecido. Y por ahí te digo, le comió mi evidencia. Acá sea y nada, le coñan de preparadito. Bueno. A la pinta de Sergio, a Guillermo que tengo, que ella por años de Cotembia por mi hija. Ya mo pun a YouTube, a Facebook, oye Jupina, WhatsApp, Telegram, o parpieste. A Guille Sergio, Samío, y esa mi a tapisa cuera vamos a enviar y o parpieste y na pego te envía po. Sí, y catusa mío, el problema mío ahorita por tengo problemas y la vemos a viceja, vengo vean ondas hay prohibido. Agradecer a tu PM que por Andu y Catupa, sí, se puede repartir estos audios. Inclusive Catuve o sea, repartir la video ahí. Lo mitame. La Telegram o WhatsApp o sí, Facebook, Cature compartir, y Catuta de compartir, no hay por el problema. Yo, pero tu sube, ya yo puedo va a ver con enviar. Bueno, ya es a mí. Y hay quien demanda 741. Respeta a la añan de cuestiones de. Hay biodiferencia y a ver. Entre el Cristo de la Reina Valera y el Mesías de la Biblia judía que usted tiene. Al parecer son los mismos. Solamente que en una Biblia dice Cristo y en la otra dice Mesías, que viene a ser lo mismo. Bueno, en primer lugar, vean hay Biblia judía. Vean hay Biblia judía. Vean Biblia Vin. Israelita nazarena. No, es que esto hizo los judíos y habló en contra del Mesías. Eso es mentira. Y cuando lo mitan lamba es así también me muy información a estudiar ya para la Biblia bien. No habla en contra del Mesías. Na pehendui tambo año maigo ya purujina. Hamba esa puedo corregir la. No, no es una Biblia judía. Esa es una recopilación de temas explicados.
No aprendemos, hay algunos por lo menos, vea. Pea vengo oír la escrito más original del siglo II. De Biblia, hina aprender, de defender, hina pea, hina la problema. Pepe, hina la mala traducción hoy. Y eso no es una Biblia judía, es una copia de la Biblia. Es una copia de una Biblia griega, será. Septuaginta. Esa hina la peicuá, hija, peyen de mala cosa. No. Ay, ya dan neupe vende más porque te iban a explicar, veamos que un vamos con lo mitame. Sí, porque no tiene nada que ver este no habla no habla en contra del Mesías. No se falsifica, acá no hay adulteración en la demás Biblia, si te hago corregir para allí que tú mi otro. Ya, era muy talla, pues para ti explicación y de güey. Me hago un batipán de la escrito del siglo II, amigo. Año 200 para Jaime, oña, güey, la escritura. Un batipaite, a ver, ya pues la Biblia ahí. Jalandere, cuando vete copia, pues miramos la Reina Valera, Jinandé defender. Cuando vete copia, llegan de más de copia después de 1400 años, oye, ya. Primero, oye, copiar la Vulgata Latina, San Jerónimo, ya, poja, upea, oye, no es la Biblia del oso, es la Biblia del oso, oye, no es la Reina Valera. Hago la Reina Valera, hago tata gañeto, imagina de la Septuaginta griega, amigo. Pero bueno, ya pega pecha. No quiero solamente aclarar que no es Biblia judía. No habla en contra del Mesías y aclara muchos versículos y tiene los versículos más originales. Sencillo, ¿verdad? Pero voy a hacer voy a tan año. Eres vallico hay Biblia real. Bueno, ojalá Mesías, la Cristo. El problema está en la interpretación del Cristo que ustedes dicen. Vengo a ver Cristo allá, a Jesucristo que pega. Está bien. Oigo problema hoy me voy la pejo porata de ese y si era el nombre original. Pero ese no es el nombre original. Ese es un derivado que salió de allí del griego, después del latín, después pasa a español. Estamos oyendo que está peor. Pues entendemos ahí para la diferencia. Hoy diferencia en la mentalidad y en la doctrina. ¿Por qué? Porque está ahí dije ya el Mesías o anular la ley que es Kurusupo Manón Guarella o anula Paitema que pega. Bueno, y otro le tiene al Mesías con una mentalidad romana y la nacionalidad judía. Entonces la ñane acá me mango hija la mala interpretación me oí las dos. Porque PB yela orero boea cosean boea hinacuaco pea en la Cristo falso. No. El Cristo verdadero, el Mashiach verdadero, que en hebreo es Mashiach, ungido con el Espíritu Santo, porque Cristo también quiere decir ungido pero con aceite. Ojo que hay una pequeña diferencia ahí. También quiere decir ungido con aceite. Yajata la Mashiach en hebreo, pea ungido con el Espíritu Santo. Entonces el Mesías, el Mashiach, ungido con el Espíritu Santo, es judío nacido en Israel. No anuló los mandamientos, enseñó de los mandamientos. ¿Entendés? Mientras que la Cristo pellea otra cosa. Ella hoy llamó ahí la cuestión de Israel, ella gentil de hija, los hay juguemos ahí la judío, pero ella o abandonaba la judío fuera, le han inventado tanta historia. Es lo que ustedes creen muchas veces ya es en un Mesías romano, no el Mesías judío. Entonces en la mentalidad y en la doctrina hay dos. Está la doctrina verdadera, lo que habla verdaderamente del Mesías, bíblicamente hablando. Hay un Mesías judío al cual nosotros en cual creemos y en su nombre nos bautizamos, como dice la Escritura. Y murió y resucitó al tercer día y va a venir a reinar sobre la tierra cuando suene la trompeta. Los que creyeron en él van a ser resucitados, en ese Mesías judío que no anuló la ley. Y mientras que otros, muchos en sus congregaciones, obviamente Mesías ya no, ya nada de ley, nada de mandamientos,
los judíos fuera van a ir todo al infierno, que los gentiles son ahora los que van a gobernar, van a reinar, y bueno, ahí nomás está la diferencia en la doctrina. Una doctrina verdadera, una verdad del Mesías, una historia verídica del Mesías, y una doctrina y una historia falsa del Mesías. Una congregación que sigue fielmente al Mesías y otra congregación que sigue a un Mesías inventado, romano. Bueno, así vaya demostrada un meme bíblicamente. El tema que oye muy difícil y hoy se tita pisa dice no y se de puruta vea pastor dice porque a más de día la oyente o catado Holland de programas a o por andutan de y que invite virei porque a cuando hendui capítulo 1 vieja y ya tu utan de vis como po guasunan de vi que ya ahora tan de favor ve yo dice ve hermano güey hay razón será porque hay muchas preguntas que no puedo más ya responder acá porque son preguntas que tienen que ver. Algunos ya pise muy te capítulo 10, hacia en 7, otro ya pues yo pasé o yo apliqué la Juan 1, Juan 1, 2, Juan 1, 2 San mío. Y le tengo que a algunos le voy a responder en privado, pero acá en el grupo ya no puedo hacer eso, lastimosamente. ¿Por qué? Porque peñé enganchar a móvil. Qué lástima que no escucharon desde el comienzo. Entonces tienen oportunidad. ¿Qué YouTube es a PGK? Vaya tico cada hija tora. Japeñe pues una. Bella pona que tiene esfuerzo. O sea, ando uy este verango saldo peaco sistema hoy por na Pastor Sergio ya pues la video. Uy este la saldo. Japeñe pues un capítulo uno voy a estudiar y la Juan. Porque entendemos ven otro haisha pues tengo que entender ahí se la de ese otro haisha entender pues ya entenderla en forma bíblica de entender en forma de esa para la religión entender las religiones tienen a un Mesías distinto a lo que nosotros predicamos. ¿Mm? Bueno, ahora la sea predicando es falso, me van a disculpar, yo no predico a un falso Mesías. Parece que es al revés la cosa. Parece que es al revés. A las pintas, me hago 7:41 y la tema. A una tal de mi hija, hago comentario y pues hice, hago hina doctrina a, arrianismo, hina porque entender a ahí. Ya es a mí, ya le están con las 7:41 a ver, ya mañana Reina Valera pena, ya es a la Arrianova, y no la se ambo de Pamba Eina, 7:41. Otro decían, este es, vean que te responde, y Cristo, pues. Y si la Biblia Católica dice Cristo, obviamente. Y ellos piensan, como que a Pepeaco Vimpe y este es el Mesías o el Mashiach. Pero vemos a Biblia judía. Entonces, pecañí. mm, Verdaderamente, este es el profeta 48. Decían, este es el Mashiach. A Bimbe, Hay purú, vete y término, Galil, ese es Galilea. O sea, ese es hebreo. Hebreo la tema, a ver, no, es que es Biblia judía. Bueno, ahora sigo con el tema esto de diferencia entre Cristo y Mesías y vengo la sea predicar de Cristo del arrianismo, arrianismo. El Cristo del arrianismo, hey, es lo que predica usted. El Cristo del arrianismo no es Dios, no es un ser que compone la Trinidad, sino un ser supuestamente creado. Bueno, hay botella, pues el pape pregunta privado de Holanda de grupo pese muingue. Haya es a mí, por un lado, bueno, este obispo Arrio, por un lado tenía razón,
porque esto se puede demostrar bíblica. Aún en tu Reina Valera te voy a mostrar alguno de estos que vos me estás en DRH, Bebejina Ayahuija. Con la pena el problema, y ahí me mandas un montón de versículos, uno que está falseado y los otros mal interpretados. Y ya ahí le meten al arrianismo. Bueno, eh, él tenía razón en algunas doctrinas acerca del Mesías. Por eso fue perseguido por la Iglesia Católica. Porque estaban los católicos arrianos, los cristianos arrianos, perdón, y estaban los cristianos de Nicea. O sea, lo que se guiaban por el concilio de Nicea, por el credo de Nicea, donde acuérdate y que Jesucristo es único Dios verdadero. Ah, y a la vez engendrado y llega ahí, pero con la misma naturaleza del Todopoderoso. O sea, hay mucha contradicción en ese documento de Nicea, el Concilio de Nicea 325, lo cual fue impulsado por quien no sabe, Constantino, que al fin y al cabo, él estudia para la historia de Constantino, oye, bautizar según la historia, se bautizó en el arrianismo, en Etiopía. El mismo que impulsó el cristianismo imperializó, después se bautiza con el bautismo arriano. Bueno, pero se ha demostrado de la PC ambos, o al menos coincidí con Arriano en algunas cosas, entonces en algunos puntos él tenía razón, porque acá bíblicamente se puede demostrar. Y ese Juan 1:1 le vamos a demostrar por el griego que está mal en la Reina Valera. Oye, ahí amigo. Aupean de caballito de batalla. A la upea a donde vive Maya Pota. Y se puede demostrar que ese está mal puesto ahí. Le falta algunos artículos definidos. Vaya a entender ahí. Bueno. Eh, y es a mí, ave verso. Bueno, pero habla ungido con el espíritu de Yahweh. Y ungido con. Bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que alguien que es. Que el aceite es el espíritu de Yahweh? Es un símbolo. Pero no hay una parte donde dice que el Mesías fue ungido con aceite y por eso tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Mm? Ese está mal ubicado. Upango te veis por ahí. Upango perfume. Perfume, pecuñá, o yoká, alabastro, ja, nambrena. Pero eso, pico un hishupe, chapio peti cuñá, uña arrepentido, un hita con el Espíritu Santo. O sea, el símbolo, el aceite que se usaba era un símbolo. Pero no, 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 el Mesías no encontramos donde el Mesías fue ungido con aceite para recibir el Espíritu Santo. No, hay una diferencia. El Padre le concedió ese Espíritu Santo cuando donde se confirmó ese Espíritu Santo. Moñe confirma. Juan el Bautista no moña pues misu beguri. Ah, la pinta, sa ahí tengo la pe vi paite completo la rastra a ver peña la pe pene preguntar pese po vi paite y está coña ya pues de nuevo la Juan capítulo 1 y ya pues. Pues nada, topamos, hay ni una parte con el Mesías fue ungido con aceite también para validar que el aceite es sí o sí tiene que. No, una sola forma para recibir Espíritu Santo. Hechos 2:38. Dai por y aceite o valea la ne cumplieron los mandamientos a la ni ne muaca que oro aceite ve. Déjense de joder con estos simbolismos de ni aunque traiga de eso ahí que ustedes dicen que le han ungido con aceite que se trajo de Israel, cuera, y que ustedes sintieron ahí, no sé, un toque que pega amor. Mentira. A mí no me van a meter eso en la cabeza. Vean la pene, denominación, pero fue real, te apuesto que ese aceite le vendieron. Te apuesto que dieron algo por ese aceite. Y lo que sintieron fue emoción nomás. Vaya, chapio me na pe aceptar la mandamiento umia na pe la bautismo bíblico ha petin aceite pene muenjeta. No, yo eso ya expliqué. ¿Se acuerdan? O por anduche lo mitad, dos formas de que tú haya recibir el Espíritu Santo, no hay por otra, bíblicamente una sola forma.
Acá no existe aceite, no existe perfume, no existe manto que le va a servir, que le va a llenar el Espíritu Santo. Si no, más bien entonces el Mashiach mío, woman, no la, umia rupi yigneña de yahu putipatón. Eso es una, qué pucha, o sea, esto es un paganismo puro. Va a haber una pejoine más hechicero, que bebe llorar ese manto sagrado, a ver, muy bien acá, a ver recibir el Espíritu Santo, pan de mango falta. Me van a disculpar, pero demasiado ya, aceite santo, aceite de Israel, aceite. Me suena a una denominación conocida. Es decir, si es esa denominación, o farrea, te vende. No, no hay aceite santo que no hay, pueden aprender a hablar en la Biblia. Que por medio de un aceite usted puede recibir el Espíritu Santo. Qué bárbaro, o sea. ¿Y dónde queda la doctrina bíblica? Esa vaina, esa. Eso son doctrina de hombre. Y seguimos con la doctrina de hombres. Ya, ay, ese, ya, yo esa muy te, no se mandó, ay, muy, va la, primero y que Sacramento, ve que era de una denominación muy conocida, religión universal. Y es de una de las universales también, Gina, que sigue con su aceite ungido fuera. Ese pio ahí por manto de moina carne, o sea, aceite, ande, recibimos el Espíritu Santo, ande, es contradecir la Escritura. Vaya pio el Espíritu Santo, el poder del Padre se va a manifestar en personas que están en contra de los mandamientos, en la persona que no quiere entrar en el nuevo pacto de Jeremías 31:31. Imposible se que ilumina y por ahí con la bella poa. No, ya te verá, no estoy de acuerdo con eso. Vemos, eso es eso es lo que hacen los vendedores, negociadores. Orúbeme de Israel, qué sé yo, IPM, PAP, cuñago, ñujea, cuey, pire, un jisupe, jape, ajinape, viagüerú, jape, ape, purú, jape, ñuje, peneacane, ay, nambrena, bebé, pata, unción, me mete, ya, pu, y no salen de su pecado. Vaya, unción, vio, vea. Eso es emoción nomás. El Espíritu Santo te va a hacer cambiar de padecer, te va a dar la verdad, te va a introducir la verdad, te va a convencer, vas a sentir el amor grande del Padre y no vas a querer desobedecer los mandamientos, porque ahí abajo me están poniendo que no hace falta cumplir los mandamientos y ya con el aceite o con los mantos o con las oraciones. Eso no son fórmulas para recibir el Espíritu Santo bíblicamente hablando. Y ahí me ponen, entonces, ¿por qué oraron para que reciban el Espíritu Santo si solamente el bautismo se recibe con no, allá voy. Si solamente el Espíritu Santo se recibe por el bautismo? No, ¿por qué oraron por los discípulos? Esa parte, si mal no recuerdo, está en Hecho, y vamos a hacer la peruca, hacer la en versículo, o sea. Pero se van a que ellos recibieron, acuerdo, oye, bautizar en el nombre del Mesías, pero nadie le impuso mano para recibir el Espíritu Santo. Pero primero tenían, sí, perucana la versículo. Sí, ese, si no me equivoco. Peaina. Primero, y curioso, bautizar, pues, a tu hoja, apóstol Pablo, mía malicia ahora ese. Pero ellos primero se bautizaron en el nombre de Yeshua. Ojo, esa parte que Anipe Borrati, Pepe y Purún, imagina si oraron por ellos y recibieron el Espíritu. Y eso es nomás lo que se practica en todas las religiones. Y ahora se todo recibí, y ahora se todo recibí, orir y pajo, vaya para allá y palo y nada. No lleva bautizar en el nombre de Yeshua, no cumplís los mandamientos, y la mandamiento ya nula pa maja. No abandonáis el pecado, en el Espíritu Santo. Va epiopea. Va epiopea. No. Qué bárbaro. Y bueno, hay otras preguntas aquí que no voy a. Bueno, estos son muy. Hay algo muy salido del tema. Privado, veiga, tú a responder, pero desgastador, pero no vamos a llegar a ningún lado. Eh, Son muy preguntas que no hoy se nos tengo 41 hoy. Bueno, estamos hablando de la unción, de cómo es el Mesías verdadero, a la Mesías, la otro peporandúa, pues, o para dos. Vean, hoy forma que el Mesías, cómo recibió el Espíritu Santo, y directamente del Padre, sin ninguna unción con aceite. No se mandó, ahí se anda a topa, ni una parte de la olla y pone un hija, un pepe recibir la. Y es con nuestro ejemplo. Sí, hay que colocar bien los versículos en sus lugares.
Xamio la per refutado, una perucata, no sé, bota peruca, pache. Ustedes me mandan muchas veces comentarios, ustedes me dicen comentarios, dice la Biblia. Pues una vez no sé exactamente la versículo. O es guarecha, orucache, aves y tal cosa, pondo oruca pai. Hasta tal parte de oruca, pero había sido perieo, continuadas y o aclara vejina. Eh, Pabio y ave. Este. Porque. Vea 41 veo para oír. Mm. Nos por andú, ¿por qué? Dice, ¿por qué no sabían ellos que el Mesías tenían que estar en Galilea? ¿O acaso no se habla de eso en la escritura? 7:41, ve pues, y ahí, bueno, a ver, ya por fin ya cambiado de preguntas. 7:41, ve pues, y ahí, pesa. A mí, 7:41, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían de Galilea ha de venir Cristo. Preguntaba. Sí, porque Jacuango y Moa, el Mesías o nace Galilea. Pepe lo cañé y güey. Todos sabemos, si lees la escritura, sabemos que el Mesías nació en Belén, allá, Belén de Judá, no en Nazaret. Entonces, recuerdo que ahí va infancia, desde el nacimiento del Mesías. Se ve que recuerda con información del Mesías desde que vivió en Galilea, que habrá sido posiblemente el Mesías estuvo viviendo en Galilea desde los 3 a 4 años. Posiblemente. Para andar pero más o menos peviare con la idea. Y ya poti estudio profundo. Recuerda, upeu viento y cuál la infancia del Mesías. Entonces, y no, hago nace Galilea, me vaya, yo pega Mesías, la Mesías, hago no nace en Galilea. Hago a territorio de Galilea, ven, y por ahí la profecía, la nace a la Mesías, es cierto. Pero él no nació en Galilea, no nació en Nazaret. Él nació en Belén, Efrata. Ese está en territorio de Judá. Bueno, la profecía es ahí. Eh, bueno, eh, Yeshami, a ver, explica, mandemba, eres y que lo hoy coja Galilea, ve. En su casa estaba en Galilea, pero vengo pe estudiar, mina pe ahí, o si no, pe el mismo yitan de con ay, ustedes le identifican al Mesías desde una edad nomás, pero una pe analizar la infancia, mo hubiera estado en de la imitan la Biblia. Así que upean de ya de cuánta información. Lucas 2:39 na le. Algo aparecer yo el ángel José ve yo bueno llega tu con la Israel pero manoma la mitad yucaja pejo pa ko Galilea ve yo. Y habrá tenido los 3 4 años. Sí, pero antes de eso, ¿dónde estaba él? En Egipto estaba. ¿Cuándo iría ahí? Se ve que es cuando pilláis. Mm. O sea, 11:1 ve. De Egipto llamé a mi hijo, va, no nombráis ahí, Japea coño cumpliendo el Mesías. Mateo 2:13-15 ahí. Ya le mi nomia. Bueno. Miqueas 5:2, sí. No es que ellos tienen razón. Por un lado, sí. Miqueas 5:2 no sé, no, de catuigo a ver, o hija confusión, no. Realmente el Mesías nace en Belén, Efrata. Aún nace, pues, pero ellos, con angos y upecha porque se acuerdan al Mesías o nace Galilea, ve, Nazaret, ve. Anina pe confundir la Belén a Nazaret, Belén con hoy Judá, ve. A la Nazaret con hoy al norte en Galilea. Ja, en nace Belén, ve. Belén, Belén, campana de Belén. Pura heavy con hoy na pene mandu ay, vio. Peña confundir pa ven ahí, na. El Mesías no nació en Nazaret. No, vos te confundí acá. Miqueas 5:2, L de mí. De ir y bebé que él nació en Nazaret. Belén, Belén. Anotá ya por letra tuya, Belén, a Judá, bebé, cala mapa. Bueno, ajá. eh, oye, ajina, ape, cuando pilla y lupea. Cuando y cuáy mo por nacer la Mesía. Me pregunto por qué no se habrán ido allá en el templo cuando eso sí estaba todavía el registro. A tanto oye en Bareí lo instancia. Mm. Tengo, a ver, anécdota ahí ya se mina de las dudas y lo mitad, ya por andu hospital ven buma pues lo mano a la co viso y podemos eso es y se puede acceder a las informaciones.
solamente de una ciudad, hay la ciudad, pero pepe ciudad va a pender. Oye, ya por anduja el ambu pa mano pe ciudad. Mm. Ciudad Pepito. Ahí yo la director del hospital, bueno, a ver ciudad Pepito, pe acovicio y o manoma 500 personas. Las pine iba ahí, vea. Bueno, dame la documento. Figura 500 personas. Solamente figura algunos nombres conocidos y apellidos estando en doy cuaya, es ciudad, gua Pepito, guay. Vamos, yo Pepito, pues no es la ciudad. Va, oye, por la tipo se va en el juzgado, o sea, pero oye, ya pues habla de función. mm, o por andumbo, un mapa, oye, por un ahí. La misma pregunta que se fue a hacer ahí en el hospital. Por un mapa, mano, a ver la Pepito, guay. Ah, el certificado de defunción, pues me voy a despedir. Y 30 por ahí. Y hay una gran diferencia. En un lugar se hizo una cosa, a la otro lugar se hizo otra cosa. Mo más certeza eres con la pillas la verdad, upea la, oye, me te hago certificado de defunción la de Manolo, la Betín ciudad, ve la de UPP ciudad, guano. Allá. A pesar de ahí, ya pongan ahí, cuey curi con oye, en varilla, ave. Va pidiendo fuera en la templo, pero revisar la, como para una cela mesía, pues no la coge y para ahí. Once años en la duda, pero esa esa va la gente. Y hasta hoy sigue el mismo. Tal parte de fulano se dije, cuando corroboráis, no investigáis, es cierto. Eh, y fulano se dice, pastor, fulano se dice, no, pues muy bien, pues bien, será bien cierto, es revisable. Ay, ay, ay. Bueno, ya, venía de enviar, pues, hombre, te iman la plaga, te digo, de hacer trozar la mitad, oño ese tiña acá en la, no, no voy a responder todo, voy a caer y, algunos dicen que fue guiado por el espíritu. Pero uno de esta vez me va esa para la pregunta, bueno, ahí. Y derramó una jarra de aceite de oliva por un profeta para recibir la unción, porque la unción que él iba a tener iba a ser para la nación y es muy poderosa. Pues ya juré y este sube. Porque no es eso, así que no es. Y hay otras muchas preguntas que no vamos a responder en privado. Una jarra de aceite de guatamina, se hagan por el tipo de mene, ahí gango y con papel aceite o perie. Si eso es verdad lo que me están diciendo, pues hay que corroborar también. Por eso que no puedo hacer leer muchas cosas acá o decir muchas cosas porque puede ser que los mitajes de ahí. Pero vamos, independientemente de ejemplo, y nada, esa para la gente orobia. Piensa que el aceite tiene el tema. No, difícil, no es así. No negamos el uso del aceite para algunas, ahí dice para el enfermo. Así vengo el aceite la y piscidan. Porque esta pregunta de ungir los autos y demás cuera, ya le dije que no es bíblico eso. Eso es casa y eso con aceite para que se vayan los espíritus y esté lleno del espíritu. No hay por ogan con la Espíritu Santo por el simple hecho de pisar aceite veolan de auto y pisar aceite vejandelan de vida desastre. En adulterio, en fornicación, es por joder, de cumplirse el mandamiento de desobedecer, hambre, andelan de overa, palan de droga, aceite. No, mentiras, discúlpenme, mentira, y me voy a Jama. Chao, ya yo topata con eno, con eno, con eno. Te ajeñan en el programa. Y ya que, ahí mete allá, usa. A torada, ya no, a verlo entonces ya pues otro de, el mismo de, se fue ya muy capaz, el mismo, solo que, bueno, a responder también, a ver, ya que la mencionó, ya pues seguridad. Sí, sé allá pues el programa, pero de Catumo, ahí ambos Hassan de la preguntan si se puede pasar el mismo versículo y capítulo de inyección de esperanza con cada hija Torah para repartir de Catuy, porque cada hija Torah o punteaje, compañero, ya apúntale, de otro ya trazado, hoy más, ya yo topa. Shalom, bendiciones. Era muy, ya yo topallito hoy en el programa, cada hija Torah, los hermanos, que era shalom, hasta mañana, bendiciones.
oasis en medio de arenas, brindarte homenaje. Yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto,